Nunca imaginé que detenerme por un anciano tirado en la acera aquel miércoles lluvioso cambiaría mi vida para siempre. Mientras todos pasaban a su lado como si fuera invisible, algo dentro de mí se negó a seguir caminando. No sabía que ese hombre arrugado, con ropa empapada y mirada perdida, guardaba un secreto que convertiría mi existencia en algo completamente diferente. Lo que descubrí semanas después, cuando un abogado tocó a mi puerta con un sobre Manila que pesaba como el destino mismo, me dejó paralizada. Pero estoy adelantándome demasiado. Déjame contarte cómo comenzó todo, porque esta historia no es solo sobre dinero o herencias. Es sobre el momento en que decidí ser humana cuando el mundo entero había olvidado cómo serlo. Era un miércoles gris de noviembre, de esos días en que la ciudad parece conspirarte en contra desde que abres los ojos. Llevaba 3 meses buscando trabajo después de que la empresa donde trabajaba cerrara sus puertas sin previo aviso, dejándome con deudas acumuladas y una sensación constante de ahogo en el pecho. Esa mañana había tenido otra entrevista fallida y caminaba de regreso a mi pequeño apartamento con la lluvia golpeándome la cara y las lágrimas mezclándose con el agua fría. Mis zapatos hacían un sonido húmedo y patético con cada paso, como si hasta ellos se burlaran de mi situación. La calle estaba llena de gente apurada, todos con paraguas negros moviéndose como hormigas desesperadas por llegar a algún lugar importante. Nadie miraba a nadie, nadie se detenía. Y entonces lo vi. Estaba tirado junto a la entrada de un callejón entre dos edificios comerciales. Un anciano con el cabello blanco completamente empapado, pegado a su rostro arrugado. Su ropa, que alguna vez debió ser elegante, ahora era solo un montón de tela oscura y pesada por el agua. Tenía los ojos cerrados y temblaba violentamente. La gente pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Algunos lo esquivaban con disgusto, como si fuera basura. Otros aceleraban el paso, probablemente pensando que era otro indigente más, otro problema de la ciudad que no era su responsabilidad. Y yo debía hacer lo mismo. Debí seguir caminando hacia mi apartamento, hacia mi propia miseria, hacia mis propios problemas que parecían más grandes que cualquier otra cosa en el mundo. Pero no pude. Algo me detuvo. Quizás fue la forma en que temblaba, o tal vez el hecho de que nadie, absolutamente nadie, parecía verlo como un ser humano. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el agua se filtraba cada vez más en mis zapatos rotos. Me arrodillé junto a él, manchando mis pantalones con el agua sucia de la acera, y le toqué el hombro suavemente. Sus ojos se abrieron de golpe, eran de un azul intenso, casi transparente, y había en ellos una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar en ese momento. Miedo tal vez, o simplemente asombro de que alguien lo hubiera tocado. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo incoherente de sus labios morados por el frío. No lo pensé 2 veces. Bueno, eso es mentira. Lo pensé 1000 veces en los 5 segundos que tardé en tomar la decisión. Pensé en mi cuenta bancaria casi vacía, en las facturas sin pagar, en que apenas tenía para comer esa semana. Pero también pensé en mi madre, que murió años atrás y que siempre me decía que la verdadera riqueza de una persona se medía en los momentos en que decidí ayudar cuando nadie más lo haría. Así que lo ayudé. Era sorprendentemente liviano, como si sus huesos fueran de papel. Lo sostuve con fuerza mientras buscaba un lugar donde refugiarnos de la lluvia. Había una cafetería pequeña a media cuadra, uno de esos lugares antiguos que resisten a la modernización. Lo llevé hasta allá prácticamente arrastrándolo, sintiendo las miradas de juicio de las personas que pasaban. Seguramente pensaban que yo era tan loca como él parecía estar. Entramos a la cafetería y el calor nos golpeó como una bofetada gentil. La mesera, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño desprolijo, nos miró con evidente desaprobación. Pero yo ya estaba acostumbrada a esas miradas, las había recibido toda mi vida cada vez que hacía algo que los demás consideraban inapropiado o innecesario. Pedí 2 cafés calientes y llevé al anciano hasta una mesa del fondo, lejos de las ventanas y de las miradas curiosas de los otros clientes.
Lo senté con cuidado en una silla, y por primera vez pude verlo bien bajo la luz artificial del local. Debía tener más de 70 años, tal vez incluso 80. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas, cada una contando una historia que yo nunca conocería. Pero había algo en su porte, en la forma en que sostenía la espalda recta a pesar del temblor, que me hizo pensar que este hombre no siempre había estado en las calles. Cuando llegaron los cafés, tomé el mío y acerqué el suyo a sus manos temblorosas. Él lo sostuvo como si fuera el objeto más precioso del mundo, dejando que el vapor calentara su rostro antes de tomar el primer sorbo. Cómo cerraba los ojos con algo que parecía alivio, o tal vez gratitud. No dijo nada, pero no hacía falta. Yo tampoco sabía qué decir. Nos quedamos sentados en silencio durante casi una hora. Yo debería haber estado preocupada por el tiempo, por el dinero que acababa de gastar en esos cafés cuando apenas tenía para mi propia comida, por 1000 cosas más. Pero en ese momento, sentada frente a ese anciano desconocido, sentí una calma extraña, como si por primera vez en meses hubiera hecho algo que realmente importaba, algo que no tenía que ver con entrevistas de trabajo o facturas o sobrevivir, algo que tenía que ver simplemente con ser humana. Cuando finalmente dejó de temblar y algo de color volvió a su rostro, saqué de mi bolso lo poco que me quedaba de efectivo. Eran solo $20, todo lo que tenía hasta que pudiera encontrar algún trabajo temporal. Los deslicé sobre la mesa hacia él. Sus ojos azules se encontraron con los míos y vi algo en ellos que me hizo estremecer. No era agradecimiento simple, era algo más profundo, más antiguo. Era reconocimiento. Tomó el dinero con dedos temblorosos y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta empapada. Luego, con un esfuerzo visible, se puso de pie. Yo también me levanté, pensando que tal vez necesitaba ayuda para salir. Pero él simplemente extendió su mano arrugada y la colocó sobre la mía. La sostuvo así por un momento, con una firmeza que contradecía su apariencia frágil. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo importante, pero finalmente solo asintió lentamente y salió de la cafetería, de vuelta a la lluvia que ya comenzaba a amainar. Lo vi alejarse por la ventana, una figura solitaria caminando con más firmeza que antes, y me pregunté si volvería a verlo alguna vez. No sabía su nombre, no sabía nada de él. Solo sabía que había hecho lo que sentía correcto, y eso tendría que ser suficiente. Pagué los cafés con mi tarjeta, rogando mentalmente que no fuera rechazada, y salí de regreso a mi vida, a mi apartamento frío, a mi búsqueda interminable de trabajo. Las semanas pasaron y gradualmente olvidé el incidente. No completamente, porque hay cosas que te marcan aunque no entiendas por qué, pero sí lo suficiente como para que no ocupara mis pensamientos constantemente. Encontré un trabajo temporal en un supermercado, nada glamoroso pero suficiente para pagar las facturas más urgentes. Mis días se llenaron de rutina otra vez, de cajas registradoras y clientes impacientes y cansancio que se acumulaba en mis huesos como polvo viejo. Fue 2 meses después, un sábado por la mañana, cuando todo cambió. Estaba en mi apartamento, todavía en pijama y tomando mi segundo café del día, cuando alguien tocó a la puerta. No esperaba a nadie, nunca esperaba a nadie. Mis amigos se habían ido alejando durante los meses difíciles y mi familia vivía en otro estado. Abrí la puerta con precaución, esperando encontrar algún vendedor o tal vez al casero con alguna queja sobre algo. En cambio, me encontré frente a un hombre de traje impecable. Debía tener unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un maletín de cuero que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Me miró con una expresión seria, casi severa, y antes de que pudiera preguntar quién era o qué quería, habló. Dijo mi nombre completo, mi nombre de soltera que no usaba desde hacía años, y se identificó como el abogado de una firma legal que yo nunca había escuchado. Mi primera reacción fue de pánico. Pensé en todas las facturas sin pagar, en todas las llamadas de cobradores que había estado evitando. Pensé que finalmente me estaban demandando por algo, que mi vida miserable estaba a punto de volverse aún más complicada. Pero entonces sacó un sobre manila de su bolsillo y me lo extendió con manos que no temblaban, manos acostumbradas a entregar destinos sellados en papel. Lo tomé con dedos inseguros y lo miré sin entender.
Él me pidió permiso para entrar y yo, todavía en shock, me hice a un lado y lo dejé pasar a mi pequeño apartamento desordenado. No me disculpé por el desorden ni por mi apariencia. Estaba demasiado confundida, demasiado asustada de lo que ese sobre pudiera contener. Se sentó en mi sofá gastado con la elegancia de alguien acostumbrado a espacios mucho más lujosos y me pidió que abriera el sobre. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había documentos legales, páginas y páginas de letra pequeña que no entendía, y una carta escrita a mano en papel de calidad que parecía de otra época. La letra era temblorosa, pero legible, la escritura de alguien que luchaba contra el tiempo y contra sus propias manos rebeldes. Comencé a leer y el mundo se detuvo. La carta empezaba con una disculpa por no haberme agradecido adecuadamente aquel día en la cafetería. Mencionaba la lluvia, el café caliente, los $20 que le di cuando yo misma no tenía nada. Mencionaba mi bondad en un mundo que se había vuelto cruel con él. Y luego, en palabras que tuve que releer 3 veces porque mi cerebro se negaba a procesarlas, explicaba quién era. Se llamaba Robert Harrison. Ese nombre no me decía nada al principio, pero el abogado intervino cuando me vio confundida. Me explicó que Robert Harrison había sido uno de los hombres más ricos de la ciudad, un magnate de bienes raíces que había construido un imperio durante décadas. Pero hacía 2 años, después de la muerte de su esposa, había sufrido una crisis nerviosa. Sus hijos, 3 hijos adultos que solo lo veían como un banco, habían intentado declararlo incompetente para tomar el control de su fortuna. Él huyó de su propia vida, de su mansión, de todo, y había estado viviendo en las calles durante meses cuando yo lo encontré. Me quedé mirando al abogado con la boca abierta, incapaz de procesar lo que me estaba diciendo. Esto tenía que ser una broma cruel o una estafa elaborada. Cosas así no pasaban en la vida real. No le pasaban a chicas como yo, chicas que trabajaban en supermercados y vivían en apartamentos donde el calentador funcionaba solo la mitad del tiempo. Pero el abogado continuó, implacable, profesional. Me dijo que Robert había muerto 3 semanas atrás, en un hospital privado donde finalmente había aceptado recibir tratamiento después de aquel encuentro conmigo. Había pasado sus últimos meses escribiendo un nuevo testamento, uno que sus hijos habían tratado de impugnar sin éxito. Y en ese testamento, Robert Harrison me había dejado todo, no parte de su fortuna, todo. Las palabras flotaban en el aire de mi pequeño apartamento como pájaros imposibles. $17 millones, propiedades en 3 estados, acciones, bonos, inversiones que yo no sabía ni pronunciar. Todo dejado a una desconocida que se había detenido en la lluvia cuando nadie más lo hizo. Todo porque le di un café caliente y $20 cuando él había perdido la fe en la humanidad. Mi cerebro se negaba a funcionar correctamente. Seguí mirando los documentos, buscando la trampa, el truco, la letra pequeña que convertiría esto en una pesadilla. Pero el abogado, con una paciencia que debía haberle costado años de práctica legal perfeccionar, me explicó cada detalle. Los documentos eran legítimos. El proceso de probate había concluido. Los hijos de Robert habían agotado todas sus opciones legales para impugnar el testamento. Y yo, queriéndolo o no, creyéndolo o no, era ahora una mujer increíblemente rica. Lo primero que sentí no fue alegría ni emoción, fue terror, un terror profundo y visceral que me helaba la sangre porque no sabía qué hacer con esta información, con esta responsabilidad repentina. Pensé en Robert, en ese anciano que temblaba en la acera, y me pregunté qué había visto en mí que lo había llevado a tomar una decisión tan extrema. Yo no era nadie especial, no había hecho nada extraordinario, solo había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer, ¿verdad? Pero entonces recordé todas esas personas que pasaron junto a él sin mirarlo. Recordé sus caras de disgusto, sus pasos apresurados, su absoluta indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano. Y me di cuenta de que tal vez lo que yo consideraba básica decencia humana se había vuelto tan raro que merecía ser recompensado de manera extraordinaria. Eso me entristeció más que cualquier otra cosa. Me entristeció saber que vivíamos en un mundo donde ayudar a alguien que sufría era considerado excepcional, en
en lugar de normal. Pero entonces recordé todas esas personas que pasaron junto a él sin mirarlo. Recordé sus caras de disgusto, sus pasos apresurados, su absoluta indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano. Y me di cuenta de que tal vez lo que yo consideraba básica decencia humana se había vuelto tan raro que merecía ser recompensado de manera extraordinaria. Eso me entristeció más que cualquier otra cosa. Me entristeció saber que vivíamos en un mundo donde ayudar a alguien que sufría era considerado excepcional, en lugar de normal. Pero entonces recordé todas esas personas que pasaron junto a él sin mirarlo. Recordé sus caras de disgusto, sus pasos apresurados, su absoluta indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano. Y me di cuenta de que tal vez lo que yo consideraba básica decencia humana se había vuelto tan raro que merecía ser recompensado de manera extraordinaria. Eso me entristeció más que cualquier otra cosa. Me entristeció saber que vivíamos en un mundo donde ayudar a alguien que sufría era considerado excepcional, en lugar de normal. El abogado me dejó su tarjeta y me dijo que me contactara cuando estuviera lista para proceder con todos los trámites necesarios. Me recomendó conseguir mi propio abogado, un asesor financiero, toda una serie de profesionales que necesitaría para manejar esta fortuna inesperada. Luego se fue, dejándome sola en mi apartamento con un sobre lleno de documentos que pesaban más que el mundo entero. Me quedé sentada en el sofá durante horas, simplemente mirando esos papeles. Leí la carta de Robert una y otra vez hasta que pude recitar cada palabra de memoria. Me hablaba de soledad, de cómo sus hijos lo habían abandonado emocionalmente mucho antes de que él abandonara físicamente su vida. Me hablaba de su esposa, Margaret, quien había sido la única persona que realmente lo amó por quien era, y no por lo que tenía. Me hablaba de cómo la muerte de ella lo había dejado tan vacío que ya no encontraba razón para seguir existiendo en el mundo que había construido. Y luego me hablaba de ese día en la lluvia, de cómo había decidido esa mañana que sería su último día. Había salido de su casa sin rumbo, sin protección contra la tormenta, esperando que el frío o el hambre o simplemente la desesperación lo consumieran. Estaba listo para rendirse, para convertirse en otra estadística más de la ciudad. Y entonces llegué yo. Mi acto de bondad, escribió con letra temblorosa, le había recordado que todavía existían personas buenas en el mundo. Le había dado una razón para reconsiderar, para buscar ayuda, para intentar sanar. No fue solo el café o el dinero, explicaba. Fue el hecho de que me arrodillé junto a él en la acera sucia, de que lo toqué cuando todos los demás lo evitaban como si fuera contagioso. Fue que lo traté como un ser humano cuando él mismo había olvidado que lo era. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras leía esas palabras. Lágrimas por un hombre que nunca conocí realmente, por su dolor y su soledad. Lágrimas porque entendía esa sensación de ser invisible, de sentir que al mundo no le importas. Yo misma había estado bordeando ese abismo durante los meses de desempleo, sintiendo cómo poco a poco me volvía transparente para la sociedad. Y ahora, este hombre que había experimentado esa invisibilidad de la forma más cruda posible, me había dado no solo su fortuna, sino también su última lección sobre lo que realmente importa en la vida. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, asesores financieros y contadores. Aprendí más sobre impuestos sobre herencias y fideicomisos en una semana que lo que había aprendido sobre cualquier cosa en toda mi vida. Firmé documentos hasta que mi mano se acalambró. Escuché consejos sobre inversiones y propiedades y gestión de activos hasta que mi cerebro amenazó con explotar. Pero lo más difícil no fueron los trámites legales ni las decisiones financieras. Lo más difícil fue enfrentar a los hijos de Robert. Tuvieron que ser notificados oficialmente de mi identidad como heredera principal, y no tomaron la noticia con elegancia. Me llamaron estafadora, manipuladora, cazafortunas. Dijeron que debía haberle hecho algo a su padre, que lo engañé o lo manipulé cuando estaba vulnerable. La ironía de que ellos, quienes habían intentado declararlo incompetente para robarle su fortuna, me acusaran de aprovechamiento, no se les escapó ni a sus propios abogados. Hubo momentos en que quise renunciar a todo, devolverles el dinero y volver a mi vida simple. Pero entonces releía la carta de Robert y recordaba por qué había hecho esto. No era solo para recompensarme a mí, era para enviar un mensaje a sus hijos, para mostrarles que un completo extraño había mostrado más humanidad y compasión hacia él en una hora que ellos en toda una vida.
Era su última forma de enseñarles una lección que claramente necesitaban aprender. Con el tiempo, los hijos se alejaron. Obtuvieron una parte menor de la herencia que Robert les había dejado en un gesto final de padre, aunque no lo merecieran. Era suficiente para que vivieran cómodamente, pero no la fortuna que esperaban. Los vi por última vez en la oficina del abogado cuando se firmaron los documentos finales. No dijeron nada, pero sus miradas hablaban volúmenes. Resentimiento, rabia, incredulidad. Me pregunté si alguna vez entenderían realmente lo que habían perdido. No el dinero, sino la oportunidad de conocer y cuidar a su padre cuando más los necesitaba. Era su última forma de enseñarles una lección que claramente necesitaban aprender. Con el tiempo, los hijos se alejaron. Obtuvieron una parte menor de la herencia que Robert les había dejado en un gesto final de padre, aunque no lo merecieran. Era suficiente para que vivieran cómodamente, pero no la fortuna que esperaban. Los vi por última vez en la oficina del abogado cuando se firmaron los documentos finales. No dijeron nada, pero sus miradas hablaban volúmenes. Resentimiento, rabia, incredulidad. Me pregunté si alguna vez entenderían realmente lo que habían perdido. No el dinero, sino la oportunidad de conocer y cuidar a su padre cuando más los necesitaba. Pasaron meses antes de que realmente asimilara lo que significaba mi nueva vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a una casa más grande, pero no demasiado ostentosa. No quería perder de vista quién era antes de todo esto. Dejé mi trabajo en el supermercado, pero no antes de dar aviso apropiado y asegurarme de que encontraran un reemplazo. Algunas costumbres de persona trabajadora simplemente no se van. Con la guía de mis nuevos asesores, comencé a aprender sobre filantropía y cómo usar el dinero para hacer el bien. Establecí una fundación en nombre de Robert y Margaret Harrison dedicada a ayudar a personas sin hogar, especialmente adultos mayores que habían caído en la invisibilidad social. Financié refugios, programas de salud mental, iniciativas de empleo. Quería asegurarme de que ninguna otra persona tuviera que experimentar lo que Robert experimentó, tirado en una acera mientras el mundo pasaba de largo. Pero también hice algo más personal. Volví a esa cafetería donde llevé a Robert aquel día lluvioso. La encontré en apuros financieros, a punto de cerrar después de décadas de servir a la comunidad. Compré el edificio y lo convertí en un espacio comunitario, un lugar donde personas sin hogar podían entrar sin ser juzgadas, donde podían tomar café caliente y simplemente ser tratados como seres humanos. Contraté a la misma mesera que nos había mirado con desaprobación aquel día para que lo administrara. Al principio se mostró recelosa, pero cuando le expliqué mi visión, algo cambió en su mirada. Me contó que ella también había luchado contra la pobreza en su juventud y que administrar ese café era su forma de retribuir. El primer aniversario de la muerte de Robert, organicé un evento memorial en el espacio comunitario. No invité a sus hijos, invité a todas las personas que habían sido tocadas por los programas que su herencia había hecho posibles. Llenaron el lugar, docenas de personas con historias de segundas oportunidades, de vidas rescatadas del borde del abismo. Algunos habían estado viviendo en las calles y ahora tenían hogares. Otros habían estado luchando contra adicciones y ahora estaban en recuperación. Recuperación. Todos compartían algo en común. Habían sido invisibles. Y alguien finalmente los había visto. Coloqué una foto grande de Robert en la entrada del espacio comunitario. No una foto de sus días como magnate inmobiliario, sino una que encontré entre sus pertenencias, tomada con Margaret en sus últimos años juntos. En ella, ambos sonreían genuinamente, con la clase de felicidad que no se puede comprar ni fingir. Debajo de la foto, grabé una placa con las palabras de su carta que más me habían impactado. La verdadera riqueza se mide en los momentos en que decidimos ver a quienes otros han vuelto invisibles. Mientras estaba allí, mirando la foto y escuchando las historias de transformación a mi alrededor, sentí una presencia a mi lado. Me volteé y vi a una mujer mayor, probablemente de la edad que Robert hubiera tenido. Llevaba ropa limpia pero gastada, y había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Esa mezcla de dolor y esperanza que había visto tantas veces en las personas que visitaban nuestros refugios. Me habló bajito, casi disculpándose por interrumpir mi momento de reflexión. Me contó que ella había conocido a Robert brevemente durante sus meses en las calles. Se habían cruzado en un refugio temporal antes de que yo lo encontrara. Me dijo que Robert le había hablado sobre su vida, sobre cómo había perdido todo lo que realmente importaba mucho antes de perder su hogar. Le había dicho que el mundo se sentía como un lugar frío y sin sentido,
donde la gente medía tu valor por tu cuenta bancaria en lugar de por tu corazón. Pero luego, continuó la mujer, algo cambió en Robert. La última vez que lo vio, semanas antes de su muerte, estaba diferente. Tenía luz en los ojos otra vez. Le contó sobre una joven que lo había ayudado en la lluvia, que le había dado café y dinero cuando ella misma claramente tenía muy poco. Le dijo que ese simple acto le había mostrado que todavía había bondad en el mundo, que todavía había personas que se preocupaban por los demás sin esperar nada a cambio. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras escuchaba esto. Me di cuenta de que el impacto de aquel día había sido mucho más profundo de lo que jamás imaginé. No solo le había salvado la vida a Robert en el sentido físico, sino que le había devuelto algo que había perdido, su fe en la humanidad. Y él, a su vez, me había dado la oportunidad de multiplicar ese acto de bondad 1000 veces, de crear un legado de compasión que continuaría mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. La mujer me agradeció por lo que estaba haciendo con la herencia de Robert, por crear espacios donde personas como ella podían sentirse humanas otra vez. Luego se alejó entre la multitud, y yo me quedé allí, abrumada por el peso de la responsabilidad y el privilegio de continuar el trabajo que Robert había comenzado de manera involuntaria con su último acto. Con el paso del tiempo, aprendí a navegar mi nueva realidad. No fue fácil. Hubo momentos de culpa, preguntándome si realmente merecía todo esto. Hubo momentos de soledad, cuando me di cuenta de que la riqueza creaba una barrera invisible entre yo y las personas que había conocido antes. Algunos de mis viejos amigos reaparecieron, pero era difícil saber si querían reconectarse genuinamente o si veían una oportunidad de beneficiarse. Aprendí a ser cautelosa, a proteger no solo mi dinero sino también mi corazón. Pero también hubo momentos de inmensa alegría y satisfacción. Ver el primer refugio que financiamos abrir sus puertas. Conocer a una madre soltera que pudo mantener a sus hijos gracias a uno de nuestros programas de empleo. Presenciar el reencuentro de una persona sin hogar con su familia después de años de separación, facilitado por nuestros servicios de apoyo. Cada una de estas victorias pequeñas se sentía como una validación del sacrificio de Robert, de su decisión de confiar en una extraña con su legado. También aprendí sobre mí misma. Descubrí que tenía una capacidad para los negocios que nunca supe que existía. Bajo la guía de mis asesores, no solo mantuve la fortuna de Robert, sino que la hice crecer, asegurando que la fundación pudiera continuar su trabajo durante generaciones. Aprendí a negociar con desarrolladores inmobiliarios que querían comprar las propiedades de Robert, rechazando ofertas cuando sentía que comprometerían la integridad de su visión original. Pero lo más importante, aprendí sobre el verdadero significado de la riqueza. Durante mis meses de pobreza, había pensado que el dinero resolvería todos mis problemas. Y era cierto que resolvió los problemas prácticos, las facturas, el alquiler, la comida, pero descubrí que la verdadera riqueza no estaba en los números de mi cuenta bancaria. Estaba en la capacidad de hacer una diferencia real en las vidas de otros. Estaba en los abrazos de agradecimiento de personas que habían recuperado su dignidad. Estaba en saber que cuando yo ya no estuviera, habría dejado el mundo un poco mejor de como lo encontré. 5 años después de aquel día lluvioso, me encontré de pie en la inauguración de nuestro 10º refugio. Este era especial porque estaba construido en el terreno donde alguna vez estuvo la mansión de Robert. Sus hijos la habían vendido después de su muerte y yo la compré a través de un intermediario. La derribé y en su lugar construí un complejo de viviendas de transición para personas que estaban trabajando para salir de la situación de calle. Era hermoso, diseñado con dignidad y respeto, no caridad condescendiente. Durante la ceremonia de apertura, hablé sobre Robert, sobre ese día en la lluvia, sobre cómo un momento de compasión había transformado no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de miles de personas. Reconocí que yo había sido solo la herramienta, el vehículo para la visión final de Robert de un mundo más compasivo. El verdadero héroe de esta historia era un anciano que eligió creer en la bondad humana incluso cuando toda evidencia sugería lo contrario. Después del evento, mientras caminaba por los pasillos del nuevo refugio, conocí a un joven que se estaba mudando a una de las unidades. Me contó que había estado viviendo en su auto durante meses después de perder su trabajo y su apartamento. Había sentido vergüenza, había evitado pedir ayuda,
Había tratado de mantenerse invisible, pero finalmente había encontrado nuestro programa y por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Me agradeció profusamente, con lágrimas en los ojos, y yo tuve que contener las mías propias. Le dije algo que había llegado a entender profundamente en estos años, que no tenía que agradecerme a mí, que estaba recibiendo ayuda porque merecía ser ayudado, porque su vida tenía valor independientemente de su situación económica. Le conté una versión simplificada de la historia de Robert, de cómo un anciano invisible había resultado ser una de las personas más importantes que jamás conocería. Le dije que algún día, cuando estuviera en posición de hacerlo, esperaba que él también ayudara a alguien en necesidad, no porque fuera obligatorio, sino porque así es como construimos un mundo mejor, un acto de bondad a la vez. Esa noche, de vuelta en mi casa, saqué la carta original de Robert de la caja fuerte donde la guardaba. La había leído cientos de veces, pero cada lectura revelaba algo nuevo, una capa adicional de significado que no había captado antes. Esta vez me detuve en la última página, en las palabras finales que Robert había escrito con mano temblorosa. No te dejo esta fortuna como recompensa por un simple acto de bondad. Te la dejo como responsabilidad y oportunidad. La responsabilidad de recordar que cada persona que encuentres tiene una historia, un valor, una dignidad inherente que no desaparece por sus circunstancias, y la oportunidad de mostrarle al mundo que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular, sino en compartir, no en juzgar, sino en ayudar, no en pasar de largo, sino en detenerse. Haz con esto lo que tu corazón te dicte, pero por favor nunca olvides que el mundo necesita más personas como tú, personas que ven a otros cuando todos los demás miran hacia otro lado. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a guardar. Luego, me senté junto a la ventana de mi estudio mirando las luces de la ciudad en la distancia. Pensé en todos los Robert Harrison del mundo, personas invisibles sufriendo en silencio, esperando que alguien, cualquiera, los vea. Pensé en todas las oportunidades que tenemos cada día de hacer una diferencia, momentos pequeños que podrían significar todo para alguien en su punto más bajo. Y tomé una decisión. Al día siguiente comenzaría un nuevo proyecto, un programa de capacitación para enseñar a otros sobre compasión activa, sobre cómo reconocer y ayudar a personas en crisis. No esperaba crear una generación de millonarios filántropos, esperaba algo mucho más valioso, crear una cultura donde ayudar a los demás fuera tan natural como respirar, donde la bondad no fuera excepcional, sino esperada, donde ninguna persona tuviera que sentirse invisible nunca más. Mientras planeaba este nuevo proyecto, recibí una llamada inesperada. Era uno de los hijos de Robert, el más joven, llamado Daniel. No había hablado con él desde los procedimientos legales, y admito que mi primer instinto fue colgar, pero algo me hizo quedarme en la línea. Su voz sonaba diferente, más suave, menos llena de resentimiento. Me pidió reunirme con él para tomar un café. Fue específico sobre el lugar, la cafetería que yo había convertido en espacio comunitario, donde había llevado a su padre aquel día lluvioso. Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra razón. 2 días después nos encontramos en ese lugar que se había vuelto tan significativo para mí. Daniel llegó puntual, vestido casualmente, sin la armadura de trajes caros que había usado durante nuestros encuentros previos. Se sentó frente a mí con una humildad que no había visto en él antes. Durante los primeros minutos, ninguno habló. En uno de nuestros voluntarios más dedicados, y eventualmente en coordinador de programas. Ha traído consigo a sus propios hijos, adolescentes que están aprendiendo sobre compasión y servicio de una manera que él nunca aprendió. Verlos trabajar juntos me llena de esperanza sobre el futuro. El ciclo de indiferencia y privilegio desconectado se está rompiendo, una generación a la vez. A veces me pregunto qué pensaría Robert sobre todo esto, sobre cómo su momento más bajo se convirtió en un catalizador para tanto bien. Me gusta pensar que está orgulloso, no de mí específicamente, sino del hecho de que su fe en la bondad humana fue vindicada 1000 veces. Me gusta imaginar que está con Margaret, observando desde donde quiera que las almas buenas vayan, sonriendo al ver que su último acto de amor no fue en vano. La verdad es que Robert me dio mucho más que dinero. Me dio un propósito. Me dio una comprensión profunda de mi propia capacidad para hacer el bien. Me enseñó que los momentos más pequeños pueden tener los impactos más grandes, que nunca sabemos cuándo nuestras acciones podrían cambiar el curso de la vida de alguien.
Me mostró que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos y en las vidas que tocamos. Y lo más importante, me enseñó a ver realmente a las personas. No sus circunstancias, no su apariencia, no su estatus social. A ver su humanidad esencial, su valor inherente, su dignidad que ninguna cantidad de mala fortuna puede quitar realmente. Cada vez que salgo a la calle ahora veo diferente. Veo a las personas sin hogar no como problemas o estadísticas, sino como Robert, individuos con historias complejas, con dolor y esperanza, con el potencial de recuperación si alguien simplemente se detiene y los ve. He tratado de enseñar esto a otros, especialmente a los jóvenes que trabajan con nuestra fundación. Les digo que el primer paso para ayudar a alguien es verlo verdaderamente, reconocer su humanidad sin juicio ni condescendencia. Les cuento la historia de Robert, de cómo un simple acto de reconocimiento salvó una vida y cambió miles más. Les reto a buscar oportunidades diarias de practicar esta clase de visión compasiva. Algunos lo entienden inmediatamente, sienten ese llamado a servir. Otros necesitan tiempo, necesitan sus propias experiencias transformadoras. Pero todos, eventualmente, llegan a comprender que estamos todos conectados, que ayudar a otros no es caridad, sino reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Que cada persona sin hogar en la calle es potencialmente otro Robert Harrison, alguien con historia y valor y dignidad, simplemente esperando que alguien se detenga y lo vea. El 10º aniversario de la muerte de Robert se acerca, y estoy planeando algo especial. Vamos a inaugurar el Centro Robert y Margaret Harrison para Dignidad Humana, un edificio completo dedicado no solo a servicios para personas sin hogar, sino también a investigación, educación y promoción de políticas. Será un lugar donde académicos, trabajadores sociales, políticos y personas con experiencia vivida de situación de calle puedan colaborar para crear soluciones sistémicas reales. Daniel está ayudando a coordinarlo, junto con docenas de otros voluntarios y empleados que comparten la visión. En el vestíbulo principal instalaremos 2 esculturas, una de Robert y Margaret juntos, representando el amor que los sostuvo durante sus años felices, y otra de un desconocido ayudando a otro desconocido, representando el momento que los salvó en su año más oscuro. Entre las 2 esculturas grabadas en el mármol estarán las palabras que han guiado todo nuestro trabajo. La verdadera riqueza se mide en los momentos en que decidimos ver a quienes otros han vuelto invisibles. Mientras planeo este centro y reflexiono sobre la última década, me siento abrumada por gratitud. No solo por la fortuna material que Robert me dejó, sino por la fortuna más grande de propósito y significado. Gratitud porque un encuentro fortuito en un día lluvioso me mostró mi propio potencial para hacer el bien. Gratitud porque pude transformar dolor y soledad en esperanza y comunidad. Gratitud porque cada día me despierto sabiendo que mi vida tiene un significado que trasciende mi propia existencia. Pero también siento responsabilidad. Responsabilidad de continuar el trabajo mientras tenga aliento. Responsabilidad de asegurar que cuando yo ya no esté, la fundación continúe con la misma misión y valores. Responsabilidad de ser digna de la confianza que Robert depositó en mí aquel día, cuando decidió cambiar su testamento. A veces me encuentro en la cafetería comunitaria, tomando café en la misma mesa donde Robert y yo nos sentamos hace tantos años. Miro alrededor y veo personas conversando, riéndose, simplemente siendo. Algunas están en situación de calle, otras son voluntarias, otras son vecinos del área. Pero en ese espacio esas diferencias se disuelven. Todos son simplemente humanos compartiendo un momento. Conexión y calor. Es en esos momentos cuando siento más fuertemente la presencia de Robert, no literalmente por supuesto, sino en el espíritu del lugar, en la realización de su visión final de un mundo donde la compasión supera el juicio, donde la comunidad supera el aislamiento, donde la esperanza supera la desesperación. Es en esos momentos cuando sé con certeza que hice lo correcto aquel día lluvioso cuando me detuve. Porque al final, la historia de Robert y mía no es realmente sobre dinero o herencias. Es sobre el poder transformador de un simple acto de bondad. Es sobre cómo decidir ver a alguien cuando todos los demás miran hacia otro lado puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Es sobre cómo los momentos más pequeños pueden resonar a través del tiempo, creando ondas de impacto que se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar.
Y es un recordatorio, uno que intento vivir cada día, de que todos llevamos dentro el poder de hacer una diferencia. No necesitamos fortunas o recursos ilimitados, solo necesitamos ojos para ver a quienes otros han vuelto invisibles, corazones para preocuparnos por su sufrimiento y el coraje para detenernos cuando todos los demás siguen caminando. Porque nunca sabemos cuándo ese momento de compasión podría salvar una vida o cambiar el mundo. O ambos. La carta de Robert termina con una pregunta que me ha perseguido todos estos años. ¿Qué mundo estamos creando cuando pasamos de largo junto al sufrimiento de otros? Es una pregunta que ahora le hago a cada persona que se une a nuestro trabajo. No tiene una respuesta fácil, pero la conversación que inicia es esencial, porque el mundo que creamos depende de las elecciones que hacemos en esos momentos cruciales cuando encontramos a alguien en necesidad. Podemos elegir la indiferencia, la que es más fácil, más cómoda. Podemos cruzar al otro lado de la calle, apurar el paso, convencernos de que no es nuestro problema. O podemos elegir el camino que elegí aquel día lluvioso, el camino de la compasión, del reconocimiento, de la conexión humana básica que todos necesitamos para sobrevivir. No pretendo ser especial o excepcional, no me considero una heroína o santa. Soy simplemente alguien que se detuvo cuando otros siguieron caminando y que tuvo la inmensa fortuna de que ese simple acto resonara de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero creo, profundamente creo, que todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros. Todos podemos ser esa persona que se detiene, que ve, que ayuda. Y si mi historia, y la historia de Robert, puede inspirar aunque sea una persona más a detenerse la próxima vez que vea a alguien en necesidad, entonces todo esto habrá valido la pena. Porque así es como cambiamos el mundo, no con grandes gestos, sino con millones de pequeños actos de bondad que juntos tejen una red de compasión lo suficientemente fuerte para atrapar a todos los que caen. 10 años después, todavía pienso en Robert cada día. Pienso en su valentía al decidir vivir después de haber elegido morir. Pienso en su generosidad al dejarme no solo su fortuna, sino su misión. Pienso en su fe inquebrantable de que la bondad humana todavía existía, incluso cuando toda evidencia sugería lo contrario. Y pienso en cómo un encuentro de 1 hora entre dos extraños en un día lluvioso ha resonado a través de los años, tocando más vidas de las que podríamos contar. Este es su legado, y ahora es el mío también. Y algún día, cuando yo ya no esté, espero que sea el legado de todos aquellos que han sido tocados por esta historia. Porque al final, todos estamos conectados en esta red de humanidad compartida, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que nadie caiga a través de las grietas, de que nadie se vuelva invisible, de que todos sean vistos, valorados y ayudados cuando más lo necesitan. Esta es la historia de cómo el millonario dejó su herencia al único extraño que lo ayudó en la calle. Pero más que eso, es la historia de cómo todos podemos elegir ser ese extraño, ese ángel inesperado. Esa persona que se detiene. Es la historia de cómo los momentos más pequeños de bondad pueden florecer en legados de compasión que perduran generaciones. Y es un recordatorio de que cada día, con cada persona que encontramos, tenemos la oportunidad de crear ese tipo de momento transformador. Solo tenemos que elegir ver, elegir detenernos, elegir ayudar. El resto, como aprendí aquel día lluvioso hace 10 años, se cuidará solo. La mañana del 10º aniversario amaneció con el mismo tipo de lluvia fina que había caído aquel día que cambió todo. Me desperté temprano, antes del amanecer, con un peso familiar en el pecho que reconocía como nostalgia mezclada con propósito. Me preparé un café y me senté junto a la ventana de mi dormitorio, observando cómo las primeras luces del día luchaban por atravesar las nubes grises. Era como si el universo hubiera conspirado para recrear las condiciones exactas de aquel encuentro fatídico. Me vestí con cuidado. Para la ceremonia de inauguración del centro, eligiendo colores sobrios pero no fúnebres. Robert nunca había querido que su memoria fuera algo triste. En sus últimos meses de vida, según me contaron las enfermeras que lo cuidaron, había hablado constantemente sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Había muerto en paz, sabiendo que su fortuna sería usada para bien, confiando en que yo honraría sus intenciones. Esa confianza seguía siendo el motor que me impulsaba cada día. Llegué al sitio del nuevo centro 1 hora antes de la ceremonia. El edificio era impresionante en su elegancia simple. Había insistido en que no fuera ostentoso ni intimidante. Quería que cualquier persona, independientemente de su situación, se sintiera bienvenida a cruzar esas puertas.
Las paredes de vidrio permitían que la luz natural inundara los espacios interiores, creando una sensación de apertura y transparidad. En el diseño, habíamos incluido jardines interiores, espacios de reflexión, áreas donde las personas podían simplemente existir sin presión ni juicio. Daniel ya estaba allí, supervisando los últimos detalles. En los años que habíamos trabajado juntos, se había convertido en algo más que un colega. Era un recordatorio viviente de que las personas pueden cambiar, de que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Sus hermanos mayores nunca se habían unido a nuestro trabajo. Uno había emigrado a Europa, tratando de construir su propia fortuna lejos de la sombra de su padre. El otro había caído en un patrón de amargura del que aparentemente no podía escapar. Pero Daniel había encontrado su redención, y eso tenía que ser suficiente. Me saludó con una sonrisa cansada. Él también había estado despierto toda la noche, me confesó, pensando en su padre, en todos los años perdidos, en las conversaciones que nunca tuvieron. Le puse una mano en el hombro y le recordé algo que le había dicho muchas veces. El arrepentimiento solo es útil si nos impulsa hacia adelante, no si nos paraliza mirando atrás. Su padre lo había amado, a pesar de todo, y el trabajo que Daniel estaba haciendo ahora era la mejor forma de honrar ese amor. Los invitados comenzaron a llegar mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente. Había cientos de personas, beneficiarios de nuestros programas, voluntarios, donantes, funcionarios públicos, líderes comunitarios. Pero los invitados más importantes para mí eran aquellos que habían vivido en las calles, que habían experimentado la invisibilidad que Robert había conocido tan íntimamente. Les habíamos reservado los mejores asientos, los lugares de honor, porque ellos eran los verdaderos expertos, los que realmente entendían por qué este trabajo importaba. Entre la multitud, reconocí a la mujer que me había hablado en el primer aniversario, la que había conocido a Robert en los refugios. Había envejecido, como todos, pero había algo diferente en ella, una estabilidad, una paz que no tenía antes. Me acerqué a saludarla y me contó que había encontrado vivienda permanente hace 3 años, que estaba trabajando como consejera de pares en uno de nuestros programas, ayudando a otras mujeres a navegar el sistema. Me abrazó con fuerza, susurrando un agradecimiento que no necesitaba, pero que acepté con humildad. La ceremonia comenzó con música suave, algo clásico que Margaret había amado según descubrí en conversaciones con viejos amigos de la familia. Subí al podio preparada para dar un discurso que había escrito y reescrito docenas de veces. Pero cuando miré todas esas caras, todas esas historias vivientes de resiliencia y segunda oportunidades, supe que tenía que dejar el discurso preparado a un lado y hablar desde el corazón. Les conté la historia completa, no la versión sanitizada que había compartido en eventos anteriores, sino los detalles viscerales y honestos. Les hablé de mi propia desesperación aquel día, de cómo yo también me había sentido invisible durante meses de rechazo y lucha. Les conté sobre los $20 que le di a Robert, todo lo que tenía, y cómo ese sacrificio pequeño había significado más de lo que podría haber imaginado. Les hablé de la culpa que sentí inicialmente cuando recibí la herencia, la sensación de no merecerla, el miedo abrumador de no estar a la altura de la confianza de Robert. Pero también les hablé de lo que había aprendido en estos 10 años, que nadie merece el sufrimiento que viene con la pobreza y la invisibilidad, que todos, absolutamente todos, merecen dignidad y respeto y oportunidades de reconstruir sus vidas, que la compasión no es un acto de caridad, sino de reconocimiento de nuestra humanidad compartida, que cuando ayudamos a otros no estamos siendo salvadores benevolentes, sino simplemente cumpliendo nuestra responsabilidad básica como seres humanos de cuidarnos unos a otros. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras hablaba, y vi que no era la única llorando. Había una energía palpable en ese espacio, una sensación de propósito colectivo que era casi sagrada. Terminé mi discurso con las palabras que Robert había escrito en su carta, las mismas que ahora estaban grabadas en el vestíbulo del centro. Mi voz se quebró al pronunciarlas, pero las dije con toda la convicción que sentía. La verdadera riqueza se mide en los momentos en que decidimos ver a quienes otros han vuelto invisibles. Después vino Daniel al podio. Había preparado sus propias palabras, y lo que compartió me partió y sanó el corazón simultáneamente. Habló de su padre no como el magnate exitoso que el mundo recordaba, sino como el hombre quebrado que había necesitado ayuda y no la había encontrado en su propia familia.
Pidió perdón públicamente, no solo a la memoria de su padre, sino a todos aquellos que su familia había fallado en ver o ayudar durante los años de éxito de Robert. Admitió que habían estado tan cegados por la riqueza que habían olvidado las lecciones básicas de humanidad que sus padres habían intentado enseñarles cuando eran niños. Luego hizo algo que me sorprendió completamente. Anunció que estaba donando su parte de la herencia menor que había recibido, cada centavo, al centro. Dijo que no la necesitaba, que había aprendido a vivir con menos y había descubierto que era más feliz así. Quería que ese dinero hiciera el bien que él no había logrado hacer cuando su padre estaba vivo. Miré a Daniel mientras hablaba y vi a Robert en sus gestos, en la forma en que su voz temblaba con emoción. El padre había encontrado redención a través de un extraño, y ahora el hijo estaba encontrando la suya a través del legado de ese mismo extraño. El círculo se estaba completando de formas que nunca hubiera imaginado. Después de los discursos, cortamos la cinta ceremonial y abrimos las puertas del centro. La gente entró en oleadas, explorando los diferentes espacios que habíamos creado. Había clínicas médicas donde las personas podían recibir atención sin juicio ni burocracia intimidante. Había aulas donde podían aprender nuevas habilidades o terminar su educación. Había áreas de descanso donde podían simplemente sentarse en paz, leer un libro, tomar un café. Había oficinas donde trabajadores sociales y abogados ofrecían sus servicios gratuitamente. Y en el corazón del edificio había un espacio grande y luminoso dedicado a la comunidad, donde las personas podían reunirse, compartir comidas, formar conexiones. Pasé horas caminando por el centro, hablando con visitantes, escuchando sus historias. Una mujer joven me contó que había estado durmiendo en su auto con sus 2 hijos pequeños después de huir de una situación doméstica violenta. Nuestro programa le había proporcionado vivienda temporal, cuidado infantil mientras buscaba trabajo y apoyo emocional mientras reconstruía su vida. Ahora tenía su propio apartamento y un trabajo estable. Quería que supiera que sin esta ayuda no sabía dónde estarían ella y sus hijos, probablemente en un refugio superpoblado o peor, de vuelta con su abusador. Pero en lugar de eso, tenían una oportunidad real de un futuro mejor. Un hombre mayor, veterano del ejército, me agradeció por el programa de salud mental que habíamos establecido. Había luchado con TPT durante décadas de su servicio y eventualmente perdió su hogar y su familia debido a su incapacidad para manejar sus síntomas. Los hospitales lo habían estabilizado temporalmente, pero nunca le habían dado el apoyo continuo que necesitaba. Nuestro programa le había proporcionado terapia regular, medicación y, lo más importante, una comunidad de otros veteranos que entendían su lucha. Llevaba 18 meses sobrio y acababa de mudarse a su propia vivienda permanente. Me mostró fotos en su teléfono de su hija y sus nietos, con quienes se había reconciliado después de años de separación. Esas fotos valían más que todo el dinero en el mundo. A lo largo del día, me encontré nuevamente en ese estado de asombro que había sentido tantas veces durante estos 10 años. Asombro ante cómo un simple momento de compasión, había crecido en todo esto. Miles de vidas tocadas, cambiadas, salvadas. No por mí, quería aclarar siempre. Yo era simplemente el conducto. El verdadero poder venía de la decisión colectiva de todas las personas involucradas de elegir la compasión sobre la indiferencia, de elegir en lugar de ignorar. Esa noche, después de que todos se habían ido, me quedé sola en el centro con Daniel. Caminamos lentamente por los pasillos vacíos, nuestros pasos haciendo eco en el silencio. Nos detuvimos frente a las esculturas en el vestíbulo, mirando esas representaciones en bronce de amor y compasión. Daniel habló primero, su voz apenas un susurro en el espacio cavernoso. Me dijo que había pasado años preguntándose qué hubiera pasado si él hubiera sido quien encontró a su padre aquel día en la lluvia. Si hubiera sido él quien se detuvo, quien mostró bondad, quien salvó a su padre. Pero había llegado a entender que esa pregunta era inútil. El punto no era quién lo había hecho, sino que alguien lo había hecho. Y más importante aún, que su padre había usado esa experiencia para crear algo mucho más grande que un simple rescate. Había creado un movimiento, una filosofía de cuidado y compasión que continuaría mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. Le respondí con algo que había estado reflexionando durante semanas, que tal vez Robert no nos había dado solo su fortuna material, sino también un desafío.
el desafío de vivir nuestras vidas de manera que honremos la interconexión fundamental de toda la humanidad. De recordar siempre que la persona tirada en la calle, la persona pidiendo ayuda, la persona que todos los demás ignoran, es tan valiosa y digna como cualquier magnate o celebridad o líder mundial. Que sus vidas importan, sus historias importan, su dignidad importa. Daniel asintió lentamente y en el silencio que siguió, ambos sentimos la presencia de Robert, no literalmente, pero sí en el espíritu de ese lugar, en la manifestación física de su última visión. Había muerto solo, en muchos sentidos, alejado de su familia, habiendo perdido a su gran amor, pero también había muerto sabiendo que había plantado semillas de cambio que continuarían creciendo. Y esas semillas ahora eran árboles fuertes, proporcionando refugio a miles. En los días que siguieron a la inauguración, la historia del centro se volvió viral. Los medios locales y luego nacionales cubrieron el evento, fascinados con la narrativa de un millonario que dejó su fortuna a un extraño y de ese extraño que la usó para crear cambio sistémico. Recibí cientos de solicitudes de entrevistas, invitaciones a hablar en conferencias, propuestas de personas que querían replicar nuestro modelo en otras ciudades. Acepté algunas de estas oportunidades cuidadosamente seleccionadas, porque entendía el poder de compartir esta historia, pero siempre mantenía el enfoque en el mensaje central. Esto no era sobre mí o mi bondad excepcional, era sobre la necesidad universal de compasión, sobre cómo todos tenemos el poder de hacer una diferencia si simplemente elegimos ver a los demás. Cada entrevista, cada discurso, cada artículo era una oportunidad de desafiar a las personas a examinar sus propias vidas, sus propias elecciones cuando se encontraban con el sufrimiento de otros. Algunos criticaron mi enfoque, argumentando que estaba promoviendo caridad individual en lugar de cambio sistémico. Pero esa crítica malinterpretaba completamente nuestro trabajo. Sí, todo comenzó con un acto individual de bondad, pero lo que habíamos construido era fundamentalmente sistémico. Programas completos de vivienda, políticas de salud mental, iniciativas de empleo, promoción legal. Estábamos trabajando en múltiples niveles simultáneamente, desde lo individual hasta lo estructural, porque entendíamos que ambos eran necesarios. Otros cuestionaban mis motivaciones, sugiriendo que estaba usando la historia de Robert para mi propio beneficio o gloria personal. Esas acusaciones dolían, no voy a mentir, pero había aprendido a lo largo de los años que no todos entenderían o aprobarían mis acciones, y eso estaba bien. Lo importante no era lo que otros pensaban de mí, sino si estábamos cumpliendo la misión, si estábamos realmente ayudando a las personas que necesitaban ayuda. Y en eso, los números hablaban por sí mismos. Miles de personas habían encontrado vivienda, empleo, sanación a través de nuestros programas. A medida que pasaban los meses después de la inauguración del centro, comencé a pensar más seriamente sobre mi propia mortalidad y legado. No era morboso, simplemente realista. Tenía responsabilidades ahora que se extendían más allá de mi propia vida. Necesitaba asegurarme de que la fundación continuaría próspera mucho después de mi muerte, que los valores que Robert y yo compartíamos estarían protegidos y perpetuados. Trabajé con abogados y asesores para establecer estructuras de gobernanza robustas. Creamos una junta directiva diversa, que incluía no solo profesionales experimentados, sino también personas con experiencia vivida de situación de calle. Documentamos meticulosamente nuestros métodos y filosofías, creando manuales que futuras generaciones de trabajadores podrían usar. Establecí fondos de dotación que asegurarían la estabilidad financiera de la fundación a perpetuidad. Pero más importante que cualquier estructura legal o financiera, trabajé en cultivar la próxima generación de líderes. Daniel era uno, obviamente, pero había otros, jóvenes apasionados que habían encontrado su vocación en este trabajo. Personas que entendían intuitivamente que ayudar a otros no era un trabajo, sino un llamado, una forma de vida. Los mentoré cuidadosamente, compartiendo no solo habilidades prácticas, sino también la filosofía subyacente que hacía que nuestro trabajo fuera diferente. Les enseñé a escuchar, verdaderamente escuchar a las personas que servían. Les enseñé a ver más allá de los síntomas superficiales de la pobreza hacia las causas raíces. Les enseñé a tratar a cada persona con dignidad, sin importar cuán desesperada fuera su situación. Les enseñé que su trabajo no era salvar a nadie, porque la idea misma de salvadores y salvados perpetúa dinámicas de poder poco saludables. En cambio, su trabajo era acompañar a las personas en sus propios viajes de sanación y reconstrucción, ofreciendo recursos y apoyo mientras respetaban la autonomía y la humanidad de cada individuo.
Uno de estos jóvenes líderes, una mujer llamada María, había crecido en pobreza extrema. Había experimentado situación de calle en su adolescencia después de ser expulsada por padres que no aceptaban su identidad. Nuestro programa para jóvenes LGBT la había ayudado a encontrar vivienda segura y eventualmente a ir a la universidad. Ahora, con su maestría en trabajo social, había regresado para dirigir ese mismo programa, ayudando a otros jóvenes que enfrentaban circunstancias similares.